Por ejemplo, el Señor Jesucristo declaró en Mateo el capítulo 5 y el versículo 27 y 28, en las palabras muy bien conocidas, Mateo el capítulo 5 y el versículo 27 y 28, el Señor Jesucristo habla del adulterio y dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Es decir, no cometas adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasó? Ya adulteró con ella, ¿dónde? Ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, usted no tiene que actuar mal para servir al Señor pecado. Usted lo único que tiene que hacer es ¿qué? Pensar mal para servir al Señor pecado. En el mismo capítulo el Señor Jesucristo declaró que si tú te enojas con tu hermano, ya tú has cometido asesinato, ¿dónde? En el corazón. Es decir, servir al Señor pecado no es solamente actuar mal, sino que significa pensar mal y sentir mal. Ahora, si vamos a ese nivel, ¿cuántos de nosotros hemos servido al patrón pecado? No cabe duda alguna de que cada instante nosotros estamos sirviendo al Señor pecado. Pero ahora necesitamos hablar del otro patrón. Volvamos otra vez a Romanos el capítulo 6. Romanos el capítulo 6 y vamos a leer la segunda parte de este versículo tan maravilloso. Romanos 6 y el versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Mas la qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el otro patrón es el patrón justicia. Pregunta, ¿cuántos seres humanos en este mundo han servido perfectamente al patrón justicia? ¿Alguno aquí ha servido perfectamente al patrón justicia? ¿Alguno ha sido perfecto? ¿No ha violado la ley ni una vez? ¿Ni en acción ni en pensamiento? Claro que no. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. Es decir, todos en algún momento hemos servido al patrón pecado. Nadie ha servido al patrón justicia. No debo decir nadie, sino que la Biblia enseña que hubo uno que sirvió perfectamente al patrón justicia. ¿Y quién fue ese? Cristo Jesús. Vivió en este mundo por un periodo de 33 años. Asediado constantemente por Satanás, atacado y afligido y odiado, tentado en todo, dice la Biblia, como nosotros. Y cada vez que Satanás venía contra él, el Señor Jesucristo levantaba una barrera y decía, yo no sirvo al patrón pecado, yo sirvo al patrón justicia. Y Jesús sirvió al patrón justicia perfectamente. Ahora quiero preguntarles, ¿qué es lo que paga el patrón justicia? ¿Qué paga el patrón justicia? Los que me están escuchando vía satélite, ustedes pueden también contestar las preguntas a donde quiera que se encuentren, porque esto se está transmitiendo básicamente en todas las Américas, en el Caribe, Europa, todos los países donde hay gente de habla hispana. Espero que ustedes también estén contestando allá. Ahora, mi pregunta es esta. Si el Señor Jesucristo sirvió perfectamente al patrón justicia, ¿qué merecía el Señor Jesucristo? ¿Qué merecía? ¿Qué paga el patrón justicia? El patrón justicia paga vida eterna. ¿No es así? Pero mi pregunta es, ¿qué pago recibió Jesús? Si Jesús sirvió perfectamente al patrón justicia, Jesús debería haber gozado ¿de qué cosa? De vida eterna, porque eso es lo que paga el patrón justicia. Sin embargo, Jesús, fíjense qué interesante, que no sirvió al patrón pecado, recibió el salario del patrón pecado. Inmediatamente nos preguntamos por qué. ¿Por qué razón Jesús, quien sirvió perfectamente al patrón justicia, debería haber sido pagado con vida, no sirvió al patrón pecado? Sin embargo, no recibió el pago del patrón justicia, sino que recibió el pago del patrón pecado. La razón es muy sencilla y la Biblia lo explica claramente. Pero antes de ir a la explicación, yo quiero preguntarles algo.
¿Qué significa una dádiva? ¿Qué es una dádiva? Algunas versiones traducen esto el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto cuesta un regalo? Siempre que hago esta pregunta, la gente dice, el regalo no cuesta nada. Pero el regalo cuesta. Pero el que paga el regalo no es el que lo recibe. El que paga el regalo es el que lo da. ¿No es así? Ahora, Romanos 6:23 dice, claramente la segunda mitad del versículo, dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo pregunto, ¿el que recibe el regalo tiene que pagarlo? Imagínense ustedes que se está celebrando el Día de la Madre y un esposo viene y le compró un perfume bien caro a la esposa. Y viene y le dice a la esposa, mira, te compré este regalo, este perfume bien fino. Y la esposa saca el perfume y se echa un poquito de perfume, pero huele hermoso, huele lindo. Y entonces ahora el esposo le dice, páguemela. Claro que no va a hacer eso. Porque si es un regalo, no hay que pagarlo. Pero ¿quién lo pagó? Lo pagó el esposo. Pero el esposo se lo regala a la esposa. Es decir, el esposo pagó y le dio el regalo a la esposa. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesús. Ahora quiero que notemos algunos versículos de la Biblia que explican por qué Jesús recibió el salario del Señor pecado cuando Él sirvió al patrón justicia. Vayan conmigo a Gálatas el capítulo 3. El libro de Gálatas, el capítulo 3. Y quiero leer aquí el versículo 13. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 13. Un versículo probablemente muy bien conocido por todos nosotros. Dice esto. Cristo nos redimió ¿de la qué? De la maldición de la ley. Quiero preguntarles, ¿la ley es mala? Pero aquí dice que la ley nos maldice. ¿Nos maldice la ley? Sí. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y algunos dicen, bueno, como la ley me maldice, la ley es mala. Permítame darles una ilustración para que podamos entender lo que estoy diciendo. Yo estaba recién llegado a la ciudad de Fresno, California, donde yo vivo. Y una noche había tenido una reunión, un culto, miércoles en la noche. Y había venido mucha gente y habíamos disfrutado mucho el estudio de la palabra del Señor. Y cuando me fui iba pero contento, animado, feliz, porque la gente había tenido una experiencia muy espiritual con el Señor. Así que arranqué de la iglesia, me fui a la calle número 1, avancé hacia el norte e iba a una velocidad 20 millas por encima del límite, sin darme cuenta, porque yo iba contento, yo iba en las nubes, con la cabeza en las nubes. Debería haber tenido los ojos en la carretera. Y después de dar la vuelta e ir hacia el norte un poco, de repente veo una luz de un policía atrás. Ay, digo yo, ahora sí estoy en problemas. Me paró, vino a la ventanilla del carro y me dice, licencia por favor. Le mostré la licencia, dice, ¿de dónde viene? Le dije, bueno, vengo de la iglesia adventista. Me daba casi vergüenza decirlo. Vine de la iglesia adventista. Y dice, ¿usted sabe por qué lo paré? Le dije, sospecho que sí. Por exceso de velocidad, ¿verdad? Dijo, sí. ¿Usted sabe que estaban dando 20 millas por encima del límite de velocidad en una zona de 45? Le dije, señor policía, usted tiene toda la razón. Yo he infringido la ley y me merezco el castigo. Me merezco el ticket. ¿Y sabe lo que hizo el policía? Me miró y me dijo, ¿usted es pastor adventista? Le dije, sí. Dice, mire, se la voy a perdonar por esta vez. ¿Podría usted llamar eso gracia? No es gracia. Déjeme explicarles por qué razón. Yo pregunto, ¿la ley justamente me condenaba, sí o no? ¿Debía yo recibir el castigo, sí o no? ¿Hizo bien el policía en perdonarme el castigo? No, porque la multa debería haberse ¿qué?
debería haberse pagado. O si no, la ley no se mantiene. La justicia exigía que yo pagara la multa. Ahora, ¿saben lo que hubiera sido lindo? Y claro, esto no pasa en la vida real. Que el policía venga a la ventana del carro y diga, señor, yo veo que usted está triste por lo que ha hecho, ¿verdad? Sí, yo estoy triste por lo que he hecho, estoy arrepentido. Y ¿de verdad está triste? Sí, estoy muy, muy triste de haber hecho lo que hice. El policía dice, mire, yo no le puedo perdonar la multa porque la ley exige que usted reciba el castigo. Si yo perdono a todo el mundo, la ley no tiene ningún efecto. Así que usted tiene que pagar la multa, pero sabe, como yo veo que usted está arrepentido, yo voy a ir a la jefatura y yo voy a pagar el ticket.